Gracias. Agradecido por la oportunidad de yo poder salir aquí en Jugando Pelota Dura. Mira, vamos a desarrollar un poco, porque no tenemos todos los elementos de juicio, pero nos ha llegado de fuente de entero crédito, como le informé a Lugaro hace un instante, que la ex gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía Federal. Y la información que nos llega es que le van a retirar todos los cargos criminales de los cuales se le habían acusado a la gobernadora y que más adelante tendrá que declararse culpable de otro delito menos grave que no tiene la importancia ni la relación que tenían las acusaciones que se habían hecho contra la exgobernadora. Recordarán ustedes que la acusaban de nada más y nada menos que de recibir dinero a cambio de destituir un oficial de instituciones financieras, el jefe de instituciones financieras. Todo eso, la información que nos llega es que desaparece el panorama después de 3 años de la acusación que le hicieron a la gobernadora. La Fiscalía Federal así lo va a reconocer, va a retirar los cargos y ella estaría haciendo un procedimiento junto a los otros 2 acusados. Pero esto pues pone a la exgobernadora saliendo por la puerta ancha en todo este proceso. Vamos a hablar de eso largo y tendido más adelante y en los próximos días. También vamos a hablar de este conflicto que vuelve a ocurrir con la policía de Puerto Rico. Hoy se tiraron a la calle reclamando dinero y con ese tema arrancamos a jugar Pelota Dura. Bueno, mis amigos, bienvenidos oficialmente a Jugando Pelota Dura. Presento rápido a nuestro equipo. Está Denis Pérez y Jorge Colbert. Saludos a los dos, bienvenidos. Buenas noches, Ferdinand. Buenas noches a Jorge y a Puerto Rico. Buenas noches a ambos y al pueblo de Puerto Rico, a los invitados. Bueno, vamos a ver rápido lo que ocurrió durante el día de hoy de esta manifestación un poco sorpresa organizada por los policías de Puerto Rico, donde se han lanzado a la calle a pedir nada más y nada menos que le paguen por lo trabajado. Vamos a ver la historia. Con ese llamado, cientos de policías se manifestaron esta mañana frente a las oficinas del Departamento de Seguridad Pública para exigir el pago de 32 millones en horas extras trabajadas y adeudadas desde hace 2 meses. ¿Por qué estamos más pagos? Somos los mejores agentes investigadores. Metemos mano donde sea y nosotros trabajando, para que cuando le dé la gana nos paguen las horas extras. Inspector, se acabó la esclavitud moderna. La ley establece que en un antes de 45 días se debe realizar el pago de horas extra, pero ese no ha sido el caso. Platicaste a nosotros que no había un solo centavo para pagarle las horas extras a los policías. Y por eso es que estamos aquí, porque se han ido en contra de lo que establece la ley. Muchos apoyaron la manifestación y otros simplemente se ausentaron a sus turnos, provocando la activación del conocido Blue Flu por el que el comisionado de la policía se expresó. Esto es cuestión de presupuesto. Esto es nada que ni la policía ni el DCP le quiere pagar a los compañeros. Y lo que estamos hablando ahora es el mes de abril y mayo, que ya se ha identificado el dinero y estamos esperando el proceso que corre. Queda sobre la mesa el descontento del cuerpo policíaco ante la falta de acción del gobierno para atender sus reclamos. Bueno, vamos a profundizar sobre ese problema. Jorge Colbert ha recibido unos datos interesantes de última hora. Siempre a estas horas llegan. Esa es la ventaja que tiene este programa. Por ser tan tarde llega mucha información de lo que está terminando en el día. Y entonces la recoge Denise allá en Noticias y la recogemos nosotros aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, aquí tengo a un grupo de personas que fueron los que convocaron. Aquí está José González, que es el presidente de la Asociación de Policías Organizados. José, bienvenido. Gabriel Hernández, que también es el presidente de la Asociación de Policías Unidos, luchando. Y también está Guillermo Torres Rivera, sargento retirado. Saludos a los tres, bienvenidos. Gracias. Bueno, ¿qué lograron hoy? No, ¿qué se logró antes de la manifestación? ¿Qué se logró antes de la manifestación? Cuando nosotros tuvimos la reunión con el DCP, nos dijeron que no tenían una fecha, que no había dinero. ¿Qué se logró? Eso fue la semana pasada. Eso fue el miércoles de la semana pasada. El miércoles de la semana pasada. ¿Qué se logró? De manera anómala, el sábado, aunque no se pagó horas extras, incitó más a los policías. ¿Por qué? Porque le mandaron 100 pesos, 200, le mandaron unas dádivas ahí a los policías y eso activó más a los policías, tratando de disuadir, de crear un efecto disuasivo, activó más a los policías. Más
según algunos líderes organizacionales, según algunos de ellos, porque sabemos que otros sí apoyaron al trabajo del DCP, según algunos de ellos, ellos informaron que sacaron de contexto sus palabras para crear un disuasivo. Eso yo le llamo una patraña. Hicieron una patraña para tratar de desviar y decir que esos grupos que estaban allí eran un grupo minoritario y que tenían un problema que lo de ellos era personal. En eso no se equivocaron. En eso no se equivocaron. La agenda sí es personal. Pero hubo un compromiso hoy. ¿Alguien salió de la administración a hablar con ustedes? No, ninguno salió donde nosotros. Nosotros tuvimos, como bien dijo González, que estuvimos este miércoles pasado ahí y literalmente nos dijeron, y los voy a citar, ustedes no creen que si tuviéramos el dinero no se lo hubiésemos pagado. Entonces, ¿cómo es posible? Nosotros creyendo que son personas serias, de algunas posiciones serias, pues yo estoy pensando, wow, pues entonces aquí no hay un centavo para pagarle a la policía. De repente, 3 días después, tú emites un pago. Oye, no engañes a estos hombres y estas mujeres. Entonces, ahora dicen que hay 32 millones, pero hay que esperar en o antes del 30. Acaben de pagar ese dinero y dejemos de relajar con la policía. Oye, ¿qué datos fueron que tú recibiste de la Junta? Bueno, en primer lugar, tuvimos la oportunidad de examinar los documentos. La situación es la siguiente. El presupuesto de la Policía de Puerto Rico sobrepasa los 750 millones de dólares en un año. Dentro de este presupuesto que está corriendo, que termina el 30 de junio, hay una partida de 85 millones para las horas extra. Recordemos que este presupuesto, como es uno de año electoral, no se podía gastar más del 50% al 31 de diciembre. Lo que ha ocurrido es que en la proyección del presupuesto inicialmente se subestimó los gastos y se sobrepasaron. De esos 85 millones, se quedaron cortos por 30 millones de dólares, que son los que se deben en este momento. Quiere decir que los reclamos de la policía son ciertos, se le debe ese dinero, y el requerimiento de información, porque se pasaron del presupuesto establecido en la limitación, se le requirieron los documentos al Departamento de Seguridad Pública para poder justificar por parte de la Junta esta asignación, y los documentos todos se vinieron a entregar, los últimos documentos, el pasado viernes, cerca del cierre de las 5 de la tarde. Quiere decir que lo que está haciendo la Junta en el día de hoy y probablemente en el día de mañana es, conformidad a los documentos requeridos, autorizar el pago que se estaría emitiendo obviamente antes del día 30. Pero la realidad es, ¿cuál fue el problema? Uno, se proyectó mal en el presupuesto de la policía, se quedaron cortos. Error interno. Y además que los documentos que se les requirió por parte de la Junta los entregaron prácticamente el pasado viernes. ¿Cómo reaccionan ustedes a eso? Es bien importante lo que le acaba de decir. El viernes entregaron la documentación, porque nosotros estuvimos allí y nosotros no estamos en contra de ningún empleado que hay allí, pero ellos saben. Sí, claro. Que hay una joven que dice que no sabía cuál era la prisa de nosotros de cobrar las horas extras. Y usted mismo está diciendo que es la persona que está encargada de mandar eso, que mandó la documentación el viernes. O sea, que mientras ¿Quién es esta persona? Una empleada, pero yo no, con los empleados no voy a tirarle directamente. Pues allí es que nos atendió fue Maceira, el secretario del DCP. ¿Quién es Maceira? Maceira es la Chief of Staff. Nosotros no sabemos mucho esas posiciones porque nosotros no entendemos esas posiciones, pero la Chief of Staff está él. Y yo creo que nos dijeron a nosotros que era todo el problema de la Junta de Control Fiscal. Y usted está diciendo, nos está dando datos, que el viernes está mandando la documentación a la Junta. O sea, que era falso y resulta bochornoso que ellos nos digan a nosotros que eso fue lo que nos dijeron ellos, que nosotros nos dirigiéramos a la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal no es el jefe de nosotros. González, tú estás llevando esto como que le están mintiendo. Eso es lo que tú me estás diciendo. No, porque que lo están engañando. Pero es que él acaba de decir. ¿Tú coincides? Claro que sí, mire, ¿sabe lo que pasa? Es que no hay otra definición para decirlo. Mentir es no decir la verdad. Y a nosotros nos dijeron en nuestra cara que no había dinero para pagarle horas extras a la policía. Y había dinero. Mire, y esto es bien sencillo, voy ahora con Guillo. Esto es bien sencillo. Esto es Administración 101. A él se le confió esa posición ahí. Él tiene que saber, como el DCP, que él administra económicamente a la policía. Oye, si la Junta de Control Fiscal ya tiene un presupuesto y usted sabe que se gasta más, no esperes que se gaste ese dinero para entonces pedir, porque hay un gap. Y voy con Denise. Lo hemos dicho repetidas ocasiones, Ferdinand. Sabes que si trabajas más horas vas a gastar más, vas a comer más veces y vas a descuadrarte al final del presupuesto en tu presupuesto familiar. Si esto se repite un mes, se repite 2 meses, se repite 3 meses, ¿cómo es posible si la misma ley dice que no deberás excederte de 45 días del pago? Hay algo que no me cuadra en términos de
de tiempo. Y la última vez que aquí estuvo Garford, el secretario del DCP, él nos dijo que ya ese dinero estaba, que ya la conversación con la Junta de Supervisión Fiscal se había dado. Entonces, si estaba, ¿por qué no se hizo el pago entonces? Porque llevan 10 semanas aún sin cobrar. Le digo a ustedes eso, ¿verdad? Pues, y usted pregunta que si está mintiendo, no hay dinero. Está mintiendo. Y eso que ustedes dicen que les llegó el sábado, a usted le deben como $10,000 en horas extra. No solamente a mí, un montón de policías. $10,000. ¿Le llegaron cuánto el sábado? Un sábado. ¿Cuánto le llegaron el sábado de esos $10,000 que le deben? Algunos le llegó 180, otros $200, $200. 10,000 es mucho chavo. 10,000 son un montón de un montón de dinero. Pero mira, es que aquí se preguntan y dijeron que era poco convencional y yo le di la primicia de esta manifestación aquí, porque aquí fue donde primero se supo. Perfectamente. Y le voy a dar otra primicia que la policía va a tener que hacer, pero no lo quiere aceptar. O sea que Joseph no quería aceptar que los policías trabajaran a 12 horas y la semana pasada salió diciendo que sí, que tiene que trabajar 12 horas. Pueblo de Puerto Rico, tenemos que cerrar cuarteles. Eso es así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos un GTEN en cada lugar, sale una patrulla a atender en los pueblos. Déjeme explicarle. No te entiendo. Voy a coger Carolina, ejemplo. Está Loíza, está La Montada, está Piñones, está Trujillo del Sur. Hay 5 cuarteles. En cada cuartel hay un policía vigilando esa instalación. Y hay una patrulla para todas. Cogiendo todo. Estamos jugando con la seguridad del policía. Eso es si están en 12 horas. ¿O eso es así? Eso es a 12 horas. No, eso es a 12 horas. Por la falta de personal. Es que hay una falta de personal. Y lo otro que hay que decirle al pueblo... Pero eso es peligroso lo que tú estás diciendo. No, no es peligroso. Sí. No, al contrario. Eso es hablarle la verdad al pueblo. Tenemos que empezar a cerrar cuarteles para consolidar la fuerza del policía y darle mejor seguridad al pueblo. Porque ahora mismo 2 policías, un policía que esté en Loíza y no quería coger mi área, ¿verdad? Un policía que esté en un pueblo distante a 1 a 2 horas, no le brinda la seguridad que necesita el pueblo. Mira, aquí hay un grave problema. ¿Ustedes van a hacer algo más si en los próximos días no se resuelve? Aunque yo creo que después de... O sea, el pago tiene que salir. La información es que se le va a hacer el pago, se va a aprobar la Junta a 24 48 horas y probablemente la razón es de esta situación es que como hay reducción de personal tienen que cumplir más horas y ese es el descuadre presupuestario y pregunto si esa quizás es la razón de que hay menos policía y que cumple más horas. Caramba, Ferdinand, aquí hay un problema no tan solo operacional, como explicó el inspector, es también económico. O sea, la policía de Puerto Rico cobra una miseria, $2,800. Caramba, no tan solo le deben horas extras, Ferdinand, le deben el exceso de las 480 horas. Para que sepa, en un segundo. Esas son horas que se trabajan en exceso luego que tú acumulaste 480. A esos policías que estaban a punto de retirarse, le dijeron, no las vas a agotar porque te las vamos a pagar cuando te retires. Llevan 2 años, 3 años retirados, no las permitieron disfrutar y mucho menos se las han pagado. No engañemos a los policías. Yo soy ejemplo. ¿Por qué si sacamos 700 millones a un presupuesto, por qué no podemos sacar 30 y pico millones o 20 y pico millones al momento que el policía lo necesite? La semana pasada, perdón, en un día, 750. En un día. ¿A usted cuánto en le horas deben? convertidos en días son 36 días laborables que me deben a mí. Y hace 2 años que me jubilé de la Policía de Puerto Rico después de 38 años. Pero o sea, porque vamos a... Se puede diferenciar el asunto. Por un lado está González y está Garford. Acaban de llegar. Estoy convencido que son 2 personas serias, comprometidas con Puerto Rico y que lo que menos que quieren es quedar mal con los policías. Claro. Entonces, ¿dónde es que está el tranque? Porque si las 2 cabezas quieren cumplir con los policías y no pueden, pues entonces es un problema externo. Bueno, el descuadre presupuestario fue cuando se hizo el presupuesto para julio del 2024, el año pasado, la administración anterior. Que no estaban ni ellos. No están ni ellos en la función. O sea, que realmente ahí fue el problema que hubo en la planificación del presupuesto. Bueno, yo estoy de acuerdo con que la policía se salga de la sombrilla del DCP. Definitivamente. creo que hoy aquí va a haber noticias sobre eso. Gregorio Matías creo que viene una noticia sobre ese particular, porque hoy en el Senado parece ser que se iba a aprobar ese proyecto de sacar la policía del DCP. Vamos a ver qué pasa, pero vamos a darle las 48 horas. ¿Ustedes le van a dar ese plazo? No, claro que sí. Le damos un poco más. Nosotros que le pedimos a ellos... Por lo menos de aquí al viernes, pongamos de aquí al viernes que se cumpla con eso. ¿Qué fue lo que le pedimos a ellos? Le pedimos a ellos, aunque sea más tarde, dar una fecha específica para que la policía pueda planificar. Vamos a ver.
ver, nosotros mañana esperamos tener aquí a jefe de la policía y a Garford para que entonces podamos aclarar este asunto de los policías que, como usted decía, si se le da más horas de trabajo, horas extras, gastan más, comen más. Entonces, pues es dinero menos que le llega a la familia a la casa. Y tienen que esperar 2 y 3 meses a que le llegue. Así no funciona la cosa. Voy a una pausa. Gracias, compañeros. Se los agradezco. Voy a una pausa. Voy con Kimberly y cuando regresemos, Jorge Colbert nos trae datos nuevos sobre el tema de Luma. Otro tema caliente. Venimos rápido. Gracias, Ferdinand. Y Wanda Vázquez llega a un acuerdo con Fiscalía. ¿Qué le espera a la exgobernadora? Lo analizamos. Además, en exclusiva llega el comisionado residente Pablo José Hernández. ¿Cómo está combatiendo las deportaciones desde Washington? Usted se entera aquí. Además, crecen tensiones por conflictos mundiales. ¿Cómo se verá afectado Puerto Rico? También lo estaremos discutiendo en el número 1 de sus noches, Jugando Pelota Dura. Bueno, señores, lo que no te dicen, te lo dice Jorge Colbert. Vamos con Colbert allá en el tema de Luma. Colbert. Así es, Ferdinand, continúa la saga de diferencias entre la Autoridad de Energía Eléctrica, Luma y Genera. Ahora el nuevo capítulo es en relación a los poderes que tenía Luma con relación a el uso, al requerimiento y luego el uso de fondos federales. ¿Qué es lo que ha ocurrido y cuál es el nuevo giro que ha tomado esta controversia en las últimas horas? Bueno, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica le quitó los poderes el 30 de abril mediante una resolución, le quitó los poderes a Luma para ser la entidad que tramita los fondos federales en términos del arreglo a la infraestructura. Estamos hablando que suman unos 17.000 millones, de los cuales hay cerca de 14.000 millones que son de fondos de FEMA. Lo que hizo la Autoridad de Energía Eléctrica, o la Junta más bien, es decir, que ellos son los que van a hacerse responsables de los fondos, quitándole esa facultad. Se abrogaron los poderes decisionales sobre los fondos federales, según se establece en esta resolución. Esa decisión pues, puede impactar gran parte de esos 17.000 millones de dólares. Hay una gran cantidad que son de fondos de FEMA, como les señalé, y comienza un proceso evidentemente irreversible de cancelación. El estilo de comunicación donde ya básicamente no hay nada verbal, todo es por escrito, es el anticipo de que hay ya encaminados los procesos legales que van a estar tomándose en las próximas semanas. Vamos a ver entonces cuál ha sido la reacción del negociado de energía. Dice, un momentito, exige explicaciones. Recuerde que el negociado de energía es la entidad independiente que regula todo el proceso energético y ha señalado que esta acción hay que examinarla porque puede provocar aumentos de tarifas como consecuencia el hecho de que entonces la autoridad, al asumir esa responsabilidad, tenga que reclutar más personas y crear nuevas estructuras en la Autoridad de Energía Eléctrica. En el caso de Luma, Luma está planteando que esa acción incumple, violenta las disposiciones del contrato que firmó la autoridad con Luma, precisamente porque le daba esa responsabilidad, y la autoridad que se le quitó a Luma estaba reconocida, según explica la entidad, en el contrato original de Luma. Y obviamente la Junta de Supervisión Fiscal pues no ha emitido comunicaciones sobre ese particular. Déjeme explicarle un poco un último detalle sobre este particular. Si en efecto el gobierno de Puerto Rico va a asumir toda la responsabilidad o gran parte sobre la decisión de los usos de fondos federales y establecer las prioridades, la pregunta que está en el tintero es si esto es revertir al modelo anterior, que la propia Junta ha dicho que no es opción para el gobierno de Puerto Rico. No hay duda que esta es la primera vez en donde la Autoridad de Energía Eléctrica ha tomado una acción unilateral de quitarle poderes a Luma. Habrá que ver si esto termina en los tribunales, porque ciertamente las dos partes no están interpretando de igual forma las disposiciones contractuales. Esta contienda, por decirlo de esa manera, o esta pugna, parece que es interminable y todo parece indicar, Ferdinand, que vamos camino a un pleito extenso y carísimo en los tribunales de justicia. Regresamos con Ferdinand. Sí, eso es lo más triste, lo que nos va a costar. Exacto. Porque es un pleito que va a costear, a pagar usted y todos nosotros, el pueblo de Puerto Rico. Así que vamos a ver cómo termina esto. Cuando regresemos a la pausa, Denise, vamos a hablar con los portavoces del Senado de Puerto Rico. Hay muchos temas. Además, hoy está Gregorio Matías. ¿Se aprobó o no se aprobó el proyecto para sacar la policía del DCP? Y también vamos a preguntarles cómo reaccionan a el anuncio de Wanda Vázquez, que parece ser que ha salido por la puerta ancha. Venimos rápido, no se nos vayan. Adelante, Kimberly.
Gracias, Ferdinand. Ellos ya están listos para responder a todas tus preguntas y también cómo reaccionan al acuerdo entre Wanda Vázquez con Fiscalía. Ellos nos dicen en solo minutos. Además, en exclusiva llega el comisionado residente Pablo José Hernández. ¿Cómo está combatiendo las deportaciones desde Washington? Usted se va a enterar aquí. Y hay un conflicto en Oriente Medio. Podría tener repercusiones desastrosas en la isla y hoy el profesor Jorge Smith nos cuenta. No se retire, estoy jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, son las 7 en punto. Arrancamos a jugar Pelota Dura en nuestra última hora de trabajo. Tengo varios anuncios. Uno, a partir de mañana se incorpora la distinguida abogada puertorriqueña Anabel Torres Colbert. Empieza a jugar Pelota Dura hasta a partir de mañana y vamos a tener varios segmentos con ellos que estoy seguro que la gente va a disfrutar. Así que loco por recibir aquí ya a Anabel a partir del día de mañana. Bueno, ya están aquí los portavoces del Senado, Gregorio Matías, portavoz del PNP del Senado, María de Lourdes Santiago. También está Joan Rodríguez Bebe y también está el senador Luis Javier Hernández. Saludos a los cuatro, bienvenidos. Buenas noches a todos. Tengo que comenzar felicitándolos por el acto que se hizo hoy en el Senado en reconocimiento a Ángelo Medina, que sin duda alguna fue muy bonito y muy merecido. Sí. Y desde aquí mi saludo y mis felicitaciones a la esposa que habló. Entre todas las personas que hablaron, la esposa hizo, ¿verdad? Muy conmovedor las palabras de ella. Bueno, hace escasamente unos minutos estaban aquí los portavoces de los policías, de las organizaciones de policía que se lanzaron a la calle hoy a reclamar dinero por las horas extras que trabajaron y no le han pagado. ¿Cómo reaccionan ustedes, el liderato electo por el pueblo de Puerto Rico? Los policías tenían razón en estar en la calle. Yo estuve con ellos allí porque es una mala comunicación. Yo creo que cuando los líderes fueron a hablar al DCP el miércoles pasado y le dijeron que no se sabía cuándo iban a pagar, yo creo que no era la forma de hablarle a los policías. Yo creo que había que hablarle claro, mira, la Junta no nos ha dado el dinero, estamos esperando que nos den el dinero, pero cuando tú le dices a unas personas que representan un grupo de hombres y mujeres que llevan 2 meses sin cobrar, que no sabes cuándo le va a pagar, ¿qué van a pensar la matrícula de sus líderes si no se tiran a la calle a exigir? Posterior a eso, lo que provocó que muchos más policías fueran allí fue un comunicado de prensa dando a entender que era un invento. No, mira, hubo una mala comunicación. Discúlpense con los líderes, discúlpense con los policías. Díganle que la Junta de Control Fiscal no le ha aprobado el dinero, pero no pueden tratar de crear una guerra con los policías porque pasó lo que pasó hoy. En la Junta, el culpable es la Junta. La Junta de Control Fiscal es la que tiene el toro agarrado por los cuernos. Por más que se diga que no, la Junta de Control Fiscal, para pedirle el dinero de la policía, se tarda un proceso. Si la Junta sabe que es necesario, tiene que abrir un dinero para que los policías siempre tengan. Por eso fue que aprobamos la ley. ¿Lo aprobaron hoy? Sí, aprobamos el proyecto 406 para sacar a la policía del DCP hoy, para que Joseph tenga el control completo, porque entendemos que si alguien no sabe hablar con la Junta, Joseph va a ir allí a buscar que sus guardias tengan siempre el dinero para pagar. ¿Pero fue partidista o unánime? ¿Cómo fue la cosa? No, yo voté en contra. No, pero no es raro que yo vote en contra. ¿Usted votó en contra? No, pero vamos a con seriedad. ¿Usted votó en contra por qué? Yo creo que en principio la policía tiene que salir del Departamento de Seguridad Pública. Yo creo que sobre eso hay consenso o unanimidad, si se quiere. Pero le incluyeron una píldora venenosa que dispone que de inspector hacia arriba, todos los puestos de alto rango los nombra la gobernadora. Y de esa manera destruyen el principio del mérito para el ascenso a las posiciones más importantes en la policía. Yo no creo que deba ser un asunto político quién es inspector. Se crea un reglamento para que así se evalúen los de rango y posterior a eso se le ofrecen unos candidatos a la gobernadora y ahí se sale. Pero eso lo hace, eso ha sido todo el tiempo de esa manera. Puedo coincidir con el planteamiento de la compañera. Sin embargo, lo perfecto no puede ser enemigo de lo bueno. Y en efecto, este proyecto, desde mi perspectiva, era un paso en la dirección correcta. Yo creo que hay un consenso general de que era necesario que la policía saliera del DSP. Pues eso hoy dio su primer paso en el Senado de Puerto Rico y a la Cámara, donde podrá sufrir enmiendas en la medida. Ahora, importante, los policías tienen razón en sus reclamos y lo tienen no solamente con el tema del pago de horas extra, lo tienen con el tema del aumento salarial, con el tema de las pensiones, con el tema de los equipos que le hacen falta. Es decir, esto es más complejo y no
no se va a resolver solamente con la aprobación de este proyecto, porque esto es un cambio administrativo y no un asunto que les va a proveer más recursos a la policía. Yo voté a favor del proyecto, pero me hubiera gustado que la gobernadora hubiera cumplido con su palabra de eliminar por completo el DCP, que es una agencia, ¿verdad?, que ha añadido burocracia no solamente a la policía, a ciencias forenses, al 911 y a muchas otras áreas. Pero es un paso de avanzada. Ahora bien, el tema por el que están pasando los policías en estos momentos es parte del carácter de esta administración, que dice una cosa un día y mañana hace otra. La gobernadora de Puerto Rico había dicho que tenía el dinero para pagar las horas extras. Aquí mismo, el secretario de Seguridad Pública dijo que iba a pagarle las horas extras porque ya estaba el dinero asignado. Y ahora resulta ser que la Junta de Control Fiscal no ha aprobado el dinero. ¿Saben qué? Ya nadie les cree. Y yo lo que sugiero entonces, ¿verdad?, para garantizar que en el futuro la policía no sea rehén de las palabras de la gobernadora, es que integren a un miembro de los policías en esas reuniones de la Junta de Control Fiscal para que les digan la verdad, para que nadie esté de un lado hacia otro. Así que yo sugiero a los compañeros que integren a uno de sus miembros en esas reuniones. Pero yo creo que ni aún así. Que le siguen mintiendo. Pero yo creo que no es así, porque mira cuál es el problema. Aquí se trata de vender la fantasía del presupuesto balanceado, ¿verdad? Y se asignan determinadas partidas para ciertos gastos, a pesar de que todo el mundo sabe que en esos gastos aprobados no hay consideración para gastos que son recurrentes. Es lo mismo que está pasando con educación especial. En educación especial decimos, se van 100 millones en remedio provisional. ¿Cuántos vamos a asignar? 22. Pues, oye, la matemática simple. Lo mismo pasa con las horas extras de la policía. Es posible anticipar, a partir de la experiencia de años previos, cuánto es que vamos a gastar. Coincido con la compañera y es peor, porque cada día va a haber menos policías. Así que yo lo que le pido, ¿verdad?, es que en el próximo presupuesto tomen en consideración eso. O sea, van a necesitar casi el doble del dinero que ya tienen presupuestado. Tiene razón cuando dice que cada vez va a haber menos policías, y eso se debe a la nefasta ley 3 del Partido Popular, que le destruyó el retiro a los policías. Bendito, eso fue hace 8 años Pero no importa, pero los daños están causados. Hoy mismo habían 680 policías. De esos 680 policías que estaban allí, había 600 que estuvieran en su casa. Gracias al Partido Popular estamos condenados aquí a trabajar hasta que nos moramos de viejo. Si se hubiese eliminado el barrilito, tendríamos dinero para la policía también. 8 años ¿Y de quién es culpa eso? En 8 años le hemos dado seguro social, aumento, le dimos $2 millones para un retiro incentivado, un retiro mejorado. Eso lo hizo el PNP. El Partido Popular nos dejó presos aquí. Hoy los policías están enfermos gracias al Partido Popular. Antes nos retirábamos a los 49 años, nos podíamos ir. Por culpa de ellos, ahora los policías están rogando para poder pagar el seguro social, durar hasta los 62. Si culpa del Partido Popular. 8 años nos dejaron la Junta. Cuando ustedes lo hicieron no había la Junta. Ustedes nos dejaron la Junta. Senador, ¿de dónde, Denise? El detalle que dice la senadora María de Lourdes Santiago no es un detalle menor. Eso de que la gobernadora nombre esa parte de la jefatura de la policía. Y me pregunto cuál es el interés de que eso ocurra y si no es politizar otra vez. Quiero que sepas que esto que se dice esa ley fue aprobado por la reforma. O sea, la reforma autorizó eso, que cuando se haga un comité, se evalúen ciertos candidatos, se le presenten a la gobernadora y ella elija. Eso lo evaluó la reforma. Pero no es mejor que un superintendente o un jefe de agencia sea él quien tenga su equipo. El que le da el grupo, el que le da la medida a la gobernadora es el superintendente que le presenta a los candidatos. Es el principio del mérito. Es un asunto de mérito, exactamente. No es un asunto de que sea el comisionado de la policía, es quien tiene las capacidades y las talentos. Pues eso se evalúa en un comité. Y lo otro que hace el proyecto y salen ahí. Y el mérito de la reforma elimina toda referencia a la reforma. El tema de los rangos, como está actualmente en la ley, lo que dice la ley actualmente es, y de acuerdo, según lo dispuesto en el acuerdo de la reforma, se determinará mediante reglamento, y es por reglamento en armonía. Lo que yo me pregunto es cómo nos aseguramos de que bajo este nuevo proyecto no se use, el mérito no sea que soy PNP. Eso tiene que mandarse en la Cámara. Definitivamente debe mandarse en la Cámara para que cuando regrese al Senado, entonces pueda tener el voto de todos. Eso va a ser, ya pasó por la Cámara, ahora se hizo una enmienda del Senado y va para la Cámara a ser aprobado. Así que se va a aprobar porque ya queremos la policía fuera del DCP. Bueno, politizada. Cuando regrese de la pausa. Porque perdieron. Ellos quisieran que yo les dejara que fuera Juan Dalmau el que pusiera los rangos. Eso quisieran ellos. Pero como pierden, no tienen la oportunidad.
Yo leo a favor al proyecto, brillante el argumento. Es un argumento real. Porque en Venezuela viene los nombres a Chávez y a usted no le molesta. Que son un señalamiento serio y justo. Déjeme pasar. Voy a ir a una pausa. Cuando regrese vamos a tocar el tema de esta noticia que rompe hoy en la tarde, a ver qué opina el liderato político del país con esta noticia de Wanda Vázquez, que parece ser que se van a eliminar todos los cargos que se habían radicado. Vamos a hablar del detalle sobre eso. Y también ya está aquí el presidente del Partido Popular y comisionado residente, Pablo José Hernández. Con eso venimos rápido. Adelante, Kimberly. Así es, Ferdinand, pero antes, usted votó la encuesta, claro. ¿Cree que el gobierno podrá resolver la pugna por horas extra de los policías? Un 73% opinó que no. Gracias a todos por participar. ¿Y cuál es el paradero de la inmigrante arrestada en Cabo Rojo? Mire quién está aquí y se acerca conmigo, ábreme ese tiro. El comisionado residente, gracias por acompañarnos. Vamos a estar tocando base. ¿Qué está pasando con esta comunidad? Hoy él nos dice y viene con una exigencia que usted no se puede perder. Además, conflicto en Oriente Medio podría tener repercusiones desastrosas en la isla y hoy el profesor Jorge Smith nos cuenta de qué se trata. Usted no se retire. Esta entrada es presentada por Popular Auto. Muévete con Popular Auto. Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelotadura y seguimos con los portavoces. Hay dos temas legales que acaban, uno la semana pasada, que es que se cayeron, no logró la Fiscalía prevalecer en la acusación que había contra la representante, la ex representante Mariana Nogales. Quiero ver una reacción de ustedes. Y también está lo que acaba de romper ahora en la tarde, que es inminente que se le van a retirar todos los cargos a la ex gobernadora Wanda Vázquez y que va a llegar a una negociación para declararse culpable de un delito menos grave. ¿Cómo reacciona el primero, a Nogales? Ella, de hecho, lo marca usted directamente como el responsable de la acusación contra ella, pero ¿cómo reacciona? La que dijo lo que dijo en Normando fue ella. La que dijo que tenía y después no tenía fue ella. Lo que sucede es que si no supieron utilizar las pruebas que había y ella salió ahora a suelta de todo, tenemos que respetar el sistema, porque yo no voy a venir aquí a decir, falló el sistema. No. Ella no supieron trabajar con las pruebas. Ya usted se convenció de que es inocente. No. Si ella salió ella la multaron en la Cámara de Representantes, fue un mal manejo de la prueba desde el saque. O sea, no supieron llevar un caso, no tomaron las medidas a la hora de la evidencia que nosotros les enviamos. Yo le envié una evidencia para que investigara directamente a Hacienda, para que enviara cada cuerpo. Y no resultó. No hicieron lo que tenían que hacer, pero ese caso viene por ella hablar. Ella fue la que fue a Normando y dijo que ella era dueña, que después no era dueña. Ella fue, incluso aquí yo vi un reportaje de las cosas que ella habían ocultado. Si no lo supieron llevar, pues bien por ella. ¿Quién falló? ¿Los fiscales? Pero el pueblo adjudicó, no está aquí. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ven los demás? Le tiraron con todo. ¿Cómo que no hicieron el trabajo? Le tiraron con todo. Lo único que procedía contra Mariana fue el señalamiento que se hizo al amparo del Código de la Cámara de Representantes y punto. Jurídicamente no había ningún otro hecho que se pudiera probar que justificara la enorme inversión de recursos públicos que se hizo en lo que ya vemos terminó siendo una cacería de brujas, persecución. A mí me parece que una acusación criminal es un asunto bien serio. Y incluso esto tiene repercusiones sobre la vida de cualquier ser humano, te caiga bien, te caiga mal, estés a favor, estés en contra de su postura, y esto puede afectar para siempre la reputación de una persona. Yo creo que lo responsable es que así como se le dio tanto énfasis a la acusación, también yo creo que lo justo es que se le dé énfasis a este resultado, independientemente de lo que cada cual pueda opinar desde su perspectiva personal. Yo coincido con los compañeros, en el caso de Nogales jamás debió haberse visto en el plano criminal. Era un simple caso administrativo que debió haberse quedado en ese renglón, sin tener que el FEI gastar, como dice María Lourdes, un dinero exorbitante en perseguir a la oposición. Y eso es mi planteamiento, a que esa agencia se dedica a perseguir la oposición. Matías, ¿le van a pedir perdón a Nogales? Perdón a Nogales. Perdón debería pedirle ella, porque aunque el tribunal determinó que no había, ella sabe que cometió los hechos. Si ese caso se hubiese llevado como se tenía que llevar, Nogales hubiese salido culpable, pero ahora ella tiene que pedirle perdón al pueblo y darle gracias a Dios, en uno que ella creo que no cree. Tiene que darle gracias a Dios porque la libró de eso. Pero Gregorio salió bien. No se le te repito, coge la evidencia del caso y si la llevaran de la forma que tenían que ella haberla llevado, hubiera salido culpable. A la luz de este y otros casos, ¿qué votar el FEI? ¿Creen ustedes, a eso iba, que debe al menos enmendar la ley, revisarla, su efectividad,
¿O ustedes siempre creen hay que buscar alternativas para mejorar? Yo creo que hay que buscar alternativas para mejorar. El cuatrenio pasado empezó a considerarse un proyecto de Héctor Ferrer para consolidar todas las entidades que se supone que velen por la limpieza en la función pública y a nosotros nos parecía que era un proyecto que podía trabajarse, que valía la pena verlo. Porque se me agota el tiempo, voy a Wanda Vázquez. Hoy fuentes enteros créditos nos aseguran que todos los cargos que se le habían de los cuales se le había acusado a la exgobernadora van a ser liberados, van a ser retirados, y los 3 que fueron señalados o acusados van a llegar a un acuerdo con un delito menos grave, ¿verdad, Denise? Por ahí es que anda la línea todo corriendo. Se desconoce cuál delito todavía. Pero es un delito bien insignificante, pero que dice que el balance que a veces no quieren ver. Ahora estamos diciendo que van a quitarle unos casos a Wanda Vázquez. Vas a oír a la izquierda que dicen que hubo negociaciones, que esto es corrupción. Mariana Nogales, el caso pues no tiene causa y es una víctima. A Wanda van a decir que fue un truco, que fue que la están tapando. Así son ellos. Vamos a ver. En el caso de Wanda Vázquez ya hay acusación, ya hay personas que han hecho declaración de culpabilidad, o sea, no es la primera, ya creo que hay 2 o 3 personas, John Blakeman y otra gente más. Hay que ver por qué delito es que hace la alegación y qué penalidad implica, ¿verdad? Porque ya vimos, por ejemplo, en el caso del exalcalde de Mayagüez, defrauda al país, defrauda a su pueblo y como si tal cosa, ¿no? Sale a la libre comunidad. Yo creo que eso genera en la gente un sentido de que persiste la impunidad. Pero es el mismo caso, o sea, usted decía que a Nogales le tiraron con todo, a Wanda Vázquez también le tiraron con todo. Sí, sí, o sea, y ahí está la alegación de lo que sea más conveniente en su momento para su defensa. ¿Cómo reaccionan ustedes? Verdaderamente yo tengo poco que decir. Yo creo que lo responsable ahora mismo es esperar que se divulgue toda la información sobre este acuerdo de culpabilidad en el delito que sea y entonces emitir opiniones informadas. Pero no se alegra, no le viene bien. Mira, es que yo creo que esto se trata de alegrarse o entristecerse. Yo creo que esos son procesos judiciales. Quien tiene que alegrarse definitivamente es la parte acusada. Es la parte acusada y ya estará por verse. En el caso de Wanda Vázquez, yo tengo una amistad con ella porque el tema de la pandemia coincidió cuando yo estaba de presidente de la asociación, así que no le deseo el mal. Me hubiera gustado que se hubiera visto el caso en sus méritos para que ella se defendiera y que no tuviera que hacer alegación por nada. Así que esperar por qué causa va a hacer alegación y entonces estoy disponible para hacer. Wanda Vázquez fue la que firmó la ley 181 que dio pie a que hoy los policías tengan $2 billones, así que yo no le deseo el mal, yo espero que Dios la ayude. Y pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. No, sí tiene que ver. Él preguntó si yo me alegraba y yo estoy contestando las razones porque yo creo que Wanda Vázquez fue una persona que en un momento dado le dio la firma a un proyecto de los policías cuando otros no se atrevieron. Wanda Vázquez, los policías se lo agradecen, Gregorio Matías se lo agradece. Por el delito que sea, la alegación que haga va a ser una convicta más a la lista del PNP. Bueno, lo que sucede con esto es que los señalamientos que hace el PIB siempre son eso, y yo quisiera que alguien le comprara. Nadie se lo compra porque nosotros es la Fiscalía Federal. Ahora pero lo que pasa es que lo dicen al pueblo, que si la lista de los PNP, ¿qué pasó? Los barrimos las pasadas elecciones, en las pasadas también. Todos los argumentos de ellos son lo mismo, es un cassette, es un video. Tengo que decir lo mismo. Una escucha a Gregorio tirando a María de Lourdes, María de Lourdes tirando a Gregorio, y la verdad es que es lo mismo. Son lo mismo, exactamente. Por eso está desapareciendo el Partido Proyecto de Dignidad. Lamentablemente. Bueno, porque son lo mismo. No, compararme a mí, no, tampoco así, tú sabes. Se están tirando mutuamente de la misma manera. No somos lo mismo, no somos lo mismo. Nosotros somos el partido que gana y ellos el que pierde, no somos lo mismo. El Partido Independentista no tiene una lista de... El Partido Independentista es el que pierde en todos los cuatrenios, el PNP gana. No admito la comparación. No, yo tampoco. En este momento, de la forma en que están ambos... ¿Cómo compara un ganador con un perdedor? Se están tirando, están cayendo los dos en lo mismo. El PNP barrió y se fue. Y tú perdiste, somos mayoría, la gobernadora y somos la mayoría. Ahora sí me voy, Gracias a los 4. Agradecido por el tiempo. Bueno, voy con Kimberly cuando regresemos. Pablo José Hernández reacciona a todas estas controversias y también hablamos un poco de lo que está pasando en los Estados Unidos con toda la política de Donald Trump. Venimos rápido. Ay, Ferdinand, y tras las acusaciones de la oposición, como tú mencionas, llega en exclusiva el comisionado residente Pablo José Hernández y usted no se lo puede perder. Además, se avecina una crisis mundial que podría tocar la puerta de la isla. Hoy tenemos todos los detalles aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, regresamos aquí a Jugar Pelota Dura. Ya está con nosotros el comisionado residente Pablo José Hernández y presidente del Partido Popular. ¿Cómo está, comisionado? Muy bien, saludos Ferdinand, Denise y Jorge. Saludos. Yo quería un poco reflexionar sobre todo lo que está pasando en la capital federal con el tema de los inmigrantes y la política pública. Este fin de semana se plantea que Trump dio instrucciones de incrementar
¿verdad?, de darle más fuerza al asunto de los arrestos. ¿Cómo reacciona con lo que está pasando en Puerto Rico? ¿Ha podido hacer alguna gestión sobre el tema de Puerto Rico en particular? Sí, la pregunta tiene varias partes, así que déjame tratar de ir una por una, pero sobre los arrestos, en general hay una sensación de que pues, el problema de inmigración es real, pero que la manera de atenderlo no ha sido la correcta, que se tiene que tratar de una manera humana y una manera legal, que se están cometiendo demasiados errores. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico se detuvo una persona que estaba documentada y se transfirió fuera del país. Eso entonces pasa a la segunda parte de tu pregunta, de qué gestiones se están haciendo. Parte de la función del Congreso es lo que llaman oversight, supervisión, fiscalización, y en ese sentido pues yo lideré que 17 otros congresistas se unieran para enviar una carta a las agencias de inmigración tratando de conocer el paradero de esta persona. No hemos sido notificados oficialmente por la agencia, pero hemos hecho averiguaciones por el lado y descubierto que está en Texas. En general, pues vivimos en una situación muy delicada, muy lamentable y de mucha incertidumbre para toda la nación americana y una percepción de que lo que se está llevando a cabo en los Estados Unidos, no solo en el tema de inmigración, sino en general, es un reflejo de un declive hacia el autoritarismo. La gente a veces piensa, bueno, es que si tú votas no hay autoritarismo, pero no, hay autoritarismo cuando arrestan congresistas, como ya han hecho, hay autoritarismo cuando haces paradas militares por las calles de Washington, hay autoritarismo cuando detienen personas y las sacan del país sin el debido proceso de ley. Cogieron una persona que estaba legalmente en los Estados Unidos y la metieron en una cárcel en El Salvador. El arresto o el encontronazo que hubo de seguridad con el senador Alex Padilla, ¿cómo han reaccionado sus compañeros senadores? ¿O nuevamente se ve desde el punto de vista político o el crisol de republicanos y demócratas? ¿O hubo una posición unánime de todos los senadores en contra del arresto de él? Yo te diría que hubo de ambas. Tuvo su matiz político, pero yo que pude estar en el Capitolio ese día y ver el rostro de mis compañeros, había una gran preocupación porque piensan, si le hacen esto a un senador de los Estados Unidos, piensa lo que le hacen a una persona común y corriente. Y uno podrá tener opiniones encontradas sobre si lo que hizo el senador de interrumpir una conferencia de prensa es la manera correcta de actuar, pero ciertamente la reacción no lo fue. Claro. Denise. Le pregunto, la jefa de HSI en Puerto Rico, Rebeca González, me dijo hace un tiempo que están abogando porque se abra un centro de detención en Aguadilla. ¿Hay algo que usted pueda hacer sobre eso? Y la idea es que no se los lleven para Texas, para Tennessee, para los lugares del sur que están enviándolo. Pues la realidad es que no había escuchado esas expresiones, así que tendría que analizarlo con detenimiento y ver qué es lo más conveniente para aquellos inmigrantes que sean detenidos. Pero lo más que a mí me frustra de todo esto es los errores que se están cometiendo y el efecto nocivo que está teniendo. O sea, uno puede aplicar las leyes de inmigración sin tener que detener personas y meterlas en lo que es el equivalente de una cárcel, porque hay unos procesos legales que se siguen para deportar a las personas. Yo puedo entender que se tomen unas medidas cuando se trata de un criminal violento, pero aquí se están llevando personas que están aquí legalmente. Se están llevando padres y madres de familia que quizás llegaron indocumentados hace 30 años, pero ahora tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses y están rompiendo familias. Y para eso tiene que haber procesos. Y esos procesos no se están siguiendo. Comisario, tengo dos preguntas. Primero, sobre el tema energético. El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal ha señalado que la pugna Luma genera la autoridad, que es importante encaminar los proyectos para no tener riesgo a perder fondos federales, su reacción a eso. Y número dos, todas las encuestas, estaba viendo las últimas ahora mismo, proyectan que es altamente probable que la Cámara pase a manos demócratas en la próxima elección y eso obviamente representaría un cambio bastante marcado con su relación, o sea, con la relación suya con el que sería el próximo presidente de la Cámara. ¿Qué puede representar eso para Puerto Rico? Primero energético y luego sobre el proceso electoral. Estoy de acuerdo con la Junta en el sentido de que necesita haber un mejor alineamiento entre la AEE, Luma y Genera y el desembolso de los fondos federales. Hoy sale en el periódico de que la autoridad se está adjudicando la facultad de pedir todos los proyectos a través de FEMA. No he participado en conversaciones con ellos para entender el razonamiento detrás de esto, pero el periódico y Luma señalan posibles
posibles dificultades que pueden surgir y retrasos en ese proceso respecto a... ¿Es posible eso, que haya retraso? Bueno, eso es lo que alega Luma. Necesitaríamos obtener más información de AE de por qué están siguiendo este curso. Segundo, sobre el cambio de poder en el Congreso hacia una mayoría demócrata, es altamente probable. Los demócratas tienen 5 escaños menos que los republicanos y tradicionalmente a mitad del término de un presidente gana terreno el partido contrario en las elecciones de medio término, y en este caso el terreno que tienen que ganar es bien poquito. Súmale a eso las encuestas, súmale a eso la insatisfacción creciente con la administración Trump, y es altamente probable entonces que los demócratas ganen. Claro, si los demócratas controlan la Cámara pero no controlan el Senado, eso va a crear tranque y en algunos casos para medidas fundamentales la obligación de negociar entre ambas cámaras para aprobar legislación. Y ahí hay buenas oportunidades para Puerto Rico porque, como he dicho siempre, los demócratas son los que apoyan los programas como el SNAP, el SSI y la extensión y la paridad de estos programas para Puerto Rico. Y aquí estuvo hace 2 semanas el líder de la minoría demócrata, quien se convertiría en presidente de la Cámara en ese caso, hablando a favor de la transición de Puerto Rico al SNAP y hablando también de nuevos incentivos contributivos para el desarrollo económico de Puerto Rico. Así que sería muy positivo. Me queda un minuto, lo vi hablando con el liderato de la policía aquí en la parte de atrás del estudio. ¿Cómo reacciona a este reclamo que hacen ellos? Bueno, yo he tenido la oportunidad de reunirme con ellos en Washington. Yo creo que el asunto de retiro pues se atendió por última vez en la administración de Alejandro García Padilla. La situación fiscal y financiera de Puerto Rico ha cambiado y eso amerita una revisión de cara al futuro, pero todo se tiene que hacer siempre dentro de un marco de responsabilidad fiscal para evitar una crisis como la que ya sufrimos. Gracias, comisionado. Ya hablaremos. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, tanto en los Estados Unidos como aquí en Puerto Rico. Voy con Kimberly y vamos a retomar un tema. Vamos a hablarle el mundo entero, la mirada del mundo. La verdad que está candente, está en crisis el mundo, y vamos a hablar también de un tema que todo el mundo en Puerto Rico siguió, el derrumbe de la discoteca Jet Set de la República Dominicana. Ya hay arrestos, venimos con eso rápido. Adelante, Kimberly. Ferdinand, esto es muy preocupante. Advierten que atacarán a Estados Unidos si interviene entre Israel e Irán. ¿Cuál será la movida del presidente y cómo esto podría afectar a Estados Unidos? Hoy lo vamos a discutir. Y escuche bien, trabajó con Chayanne, con Ricky Martin y hoy le rindieron homenaje a uno de los grandes de la industria de la música. ¿De quién se trata? Esta entrada del juego es gracias a Danosa. Bueno, mis amigos, vamos a retomar la discusión del caso de Wanda Vázquez. Tengo un invitado de primera aquí. También vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo. Yo le digo a todo el mundo está patas arriba. Ay, sí. Hay una crisis terrible. Vamos a hablar de lo que está pasando. Presento a Luis Sánchez Betance, el ex secretario de Justicia de Puerto Rico. Secretario, saludos. Buenas noches. Y también está el general Fernando Fernández, general retirado del Ejército de Estados Unidos. Saludos a los dos. Voy con ustedes y con el profesor en un instante, pero quería ver qué mirada le da y al mismo tiempo nos orienta a nosotros, los que no dominamos el tema legal como usted, esta decisión que acaba de salir, que es anunciada por personas de primer orden, donde parece ser que es inminente que le van a retirar todos los cargos a la ex gobernadora Wanda Vázquez y que los 3 acusados llegarán a un acuerdo de culpabilidad en un delito menos grave, en un information. ¿Qué se trata todo esto? Sí, bueno, ¿cómo lo ve? Para empezar, es un episodio triste. Es algo que la familia de los concernidos y los concernidos mismos, a pesar de que pueden alegrarse de que sale en una situación menos perjudicial criminalmente, pero no deja de ser un mal episodio, no deja de ser una alegación de culpabilidad de haber violado una ley, ¿verdad? La diferencia, y en ese sentido, pues, me da pena realmente, es algo de lo cual nadie puede estar contento. Ahora, las acusaciones contra ella eran violentas. Bueno, déjame explicarte. Hay la figura del gran jurado en el sistema federal. El gran jurado son un jurado de los ciudadanos donde los fiscales le presentan la evidencia y el gran jurado determina si acusan o no acusan, ¿no? Y eso es lo que es un indictment. Y lo hace el gran jurado. O sea, unas personas decidieron que había causa probable para acusarla. Lo otro es el information, que es un mecanismo que no participa el gran jurado, que lo hace el fiscal o la fiscalía, y que usualmente se utiliza
en casos de menos envergadura, ¿verdad? Los menos graves y ese tipo de cosas. El information lo hace el fiscal, el indictment, y en este caso se emitió un indictment con un número considerable de casos, ¿verdad? Y eso fue el gran jurado, pero ahora al eliminar o el fiscal dar por retirado esos cargos, viene un information y que es para todo el mundo igual aparentemente. Ahora, no debe ser fácil para la Fiscalía Federal, después de todo el anuncio que se hizo de acusaciones contra la gobernadora, tener que ir otra vez al tribunal a solicitar que se retiren los cargos contra la gobernadora. Bueno, es un triunfo para ella. Y para los demás. ¿Cómo uno cataloga un triunfo? ¿Darse culpable de un delito o que no fue a cárcel? Si es así, pues obviamente es un triunfo para ella, ¿verdad? Y aparte de que desestiman toda la otra retragila de cargos que habían, ¿no? Y que tenían unas consecuencias serias. O sea, los delitos serios, los delitos graves, se desestiman, se archivan, por ponerlo en ese sentido. Pero no deja de ser convicta. No deja de ser convicta y no deja de ser un episodio triste para una exgobernadora, una exsecretaria de Justicia, exprocuradora de las mujeres. O sea, es algo realmente lamentable. Bueno, voy a moverme de temas rápido. Voy a ir con el profesor Jorge Smith a darle una mirada al mundo y recibir la opinión de ustedes sobre el particular. Adelante, profesor. Gracias, Ferdinand. Bueno, vivimos una crisis mundial, muchos eventos dándose a la misma vez, pero podemos resumirlos en 3 problemas mundiales. Uno de ellos es la crisis migratoria, sobre todo el tema de las deportaciones, que son muy controvertidas, sabemos, en Estados Unidos, pero también se están dando en Europa, en Italia, en República Dominicana y hasta en Puerto Rico. Eso genera tensión racial, porque las personas que son deportadas pertenecen a grupos étnicos particulares y hay mucho elemento de racismo. Por otro lado, se han dado cuenta que los empleos de los migrantes son importantes para la economía. El propio Donald Trump ha anunciado que lo va a tomar más suave en la agricultura y en la hotelería. Otro problema mundial que se está dando ahora mismo es el descontento social y la polarización, como son las protestas No King, anti-ICE, que rechazan el movimiento hacia el autoritarismo, pero está polarizado y hay otros sectores de la sociedad que resienten la movida hacia la izquierda que se dio en las décadas pasadas. Otro problema mundial es el de la violencia política, como el asesinato de la legislatura estatal en Minnesota, pero eso no solamente en Estados Unidos. En Colombia intentaron asesinar un candidato presidencial, en México han matado candidatos, en Ecuador también. Es un problema internacional. Y es que vivimos momentos de inseguridad mundial. La guerra de Ucrania continúa intensificándose, las guerras en Medio Oriente entre Irán e Israel, eso preocupa a mucha gente. Ahora Donald Trump dijo que evacúen Teherán porque va a ser bombardeada. Y la tensión de Taiwán y China, no se olviden de eso, que eso va a regresar. Eso va a tener consecuencias. Primero que nada, es una espiral de violencia. Un acto violento provoca otro acto más violento y así sucesivamente hasta irse fuera de control. Hay un riesgo de guerra mundial, eso no lo puede descartar nadie. Una crisis humanitaria, todos estos eventos afectan a las personas más vulnerables que no tienen nada que ver con las decisiones. Y se puede generar una recesión o una inflación, sobre todo si hay una escasez de productos como lo es el petróleo, y ya hemos visto que ha aumentado la gasolina. Así que por eso es que aquí en Vistazo al Mundo hablamos de estos temas que parecen lejanos, pero tienen mucho que ver con nosotros en Puerto Rico. Y ahora seguimos con Ferdinand. Gracias, profesor Jorge Smith. Bueno, coronel, cuénteme un poco, ¿cómo analiza todo este conflicto bélico y si hay alguna posibilidad de que Puerto Rico tenga que participar en algo? Bueno, mi opinión personal, conflictos bélicos siempre han existido. Yo no creo que la crisis que estemos pasando ahora sea peor que en décadas anteriores. ¿No? Recordemos que hasta hace poco teníamos 2 guerras Estados Unidos en Irak y Afganistán. Así que no creo que sea peor que eso, ni que haya mayor riesgo realmente. ¿La amenaza nuclear es real? ¿De parte de quién? Bueno, de los que están en... Irán no tiene armas nucleares, que sepamos. La única posibilidad sería que como última instancia Israel unilateralmente atacara con armas nucleares en Irán, que no creo que le haga falta para vencerlo en el terreno de combate. Así que creo que toda esta
es un poquito exagerado, en mi opinión. ¿Ah, sí? Experiencia. Sí, sí. Hay un conflicto, pero siempre ha habido conflictos en el mundo. No creo que sea mayor o menor que otros conflictos en décadas pasadas. Ok, esta preocupación de Europa de que, oye, hay que prepararnos, hay que... ¿Te acuerdas del bultito que nos recomendaban a nosotros que tuviéramos para de reserva? Medicamentos, información, baterías para cargar el celular, etcétera. Todo eso están diciendo que tienen que tenerlo para protegerse de cualquier guerra. ¿No lo ve tan grave usted? Bueno, obviamente la invasión de Rusia a Ucrania fue algo que no esperaban las naciones de Europa. Las naciones de Europa en décadas pasadas, los últimos años, han estado cultivando una relación estrecha económica con Rusia, pensando que eso los protegía de un posible ataque o una acción ofensiva de Rusia, y se han dado cuenta que esa no es la realidad, que la única manera de evitar la guerra y el ser atacado es estar militarmente bien preparado. Wow. Bueno, yo no nos coja confesado, yo espero que no pase nada. Luis, hace unos días se dio a conocer en la República Dominicana que el dueño de la discoteca de Jet Set, que murieron decenas de personas lamentablemente, ha sido arrestado. Pero también se le vincula con una figura de mucho poder en la República Dominicana, uno de los grandes donantes de la República Dominicana del presidente. ¿Qué tú crees que va a pasar ahí? Bueno, primero arrestaron a él y a su hermana. Él está en prisión preventiva y la hermana está en el hogar, ¿verdad? Y creo que la habían hospitalizado. La Procuraduría General radicó una moción solicitando que hubiera prisión preventiva como medida cautelar en lo que se veía el juicio. Y eso estaba pendiente para celebrarse ayer y la pospusieron para el miércoles. La realidad es que ha bajado también un informe de unos peritos donde en efecto hay abundante evidencia de qué fue lo que causó el derrumbe y cómo hubo negligencia, que eso es lo que están acusados, de homicidio involuntario, donde pues causa la muerte, y fueron 230 y pico de personas, no fueron decenas, 230 y pico de personas. Y hay un informe bastante sustancial en el sentido de que hubo negligencia, de que se le llamó la atención, de que había un problema con el techo y con la sobrecarga y no le prestaron atención hasta que ocurrió el derrumbe. La realidad es que ese día, ¿verdad?, que era un lunes, iba mucha gente porque es costumbre haber ido al Jet Set y hubo mucha gente que falleció de unos niveles sociales altos, ¿verdad?, que tienen también poder. Pero el Espaillat tiene 30 estaciones de radio. 30 estaciones de radio. 30 estaciones de radio a través de la... Son figuras sumamente poderosas. Y entonces sabe que tener un micrófono le da mucho poder a la gente, ¿verdad? Y aquí hay... O sea que yo creo que van a manejar eso con mucha cautela. Vamos a ver. Bueno, gracias a ambos. Excelente. Me parece que hay que estar observando todo lo que ocurre en el mundo y también aquí en la República Dominicana. Voy con Kimberly y regresamos con la última entrada del juego. No se vayan. Yo estoy tan emocionada, Ferdinand, porque lo que veremos a continuación es algo impresionante. 48 años de historia, trabajó con Chayanne, con Ricky Martin y hoy le rindieron homenaje a uno de los grandes de la industria de la música. ¿De quién se trata? Usted no se lo puede perder al volver. Artistas de la talla de Chayanne, Ricky Martin, Maná, Juan Luis Guerra, Tommy Torres, Draco Rosa y hasta Romeo Santos fueron moldeados por el gran manejador de la música latina, Ángelo Medina, un aguadillano visionario con más de 48 años de historia que dejó un gran legado en la industria musical puertorriqueña y del mundo, elevando las carreras de cientos de artistas. Ángelo estuvo conmigo desde el comienzo de mi carrera y todo lo que estoy haciendo ahora viene siendo un reflejo de ese comienzo. Un astro del mundo de la música. Genial, visionario, alquimista, mago de todo esto. Su sonrisa y amistad la recordamos por siempre. Honra a quien honra merece. Por eso y más, el Senado de Puerto Rico le rindió un merecido homenaje al que asistieron personalidades como Carlos Arroyo, JJ Barea, además de productores, artistas y grandes ejecutivos de la industria musical, pues Ángelo no solo logró manejar e impulsar la carrera de grandes nombres con su sabiduría, compromiso y gran sensibilidad, sino que ayudó a elevar el deporte en la isla y enalteció la imagen de nuestros equipos olímpicos, siendo propulsor
fundador del baloncesto y dueño en un momento dado de la franquicia de los Cangrejeros de Santurce. Por motivos de salud no pudo estar, pero su esposa y sus 3 hijos recogieron y recibieron ese merecido homenaje. Ahora trabaja en la producción más importante de su vida, su familia, su razón de ser. Yo me pregunto, si hiciera esto otra vez, lo haría otra vez. Él me lleva, pues ya mi misión está cumplida y me voy con tranquilidad. Bueno, y aquí estamos, está nuestro amigo, el compadre de Ángelo Medina, Pompi Vallejo, y aquí está todo el equipo de trabajo y obviamente pues queremos unirnos a ese proyecto de felicitación, esa actividad de felicitación que hizo hoy el Senado de Puerto Rico, a quien felicito. Yo conocí a Ángelo, gracias a él pudimos desarrollar mucha legislación en favor de la industria local, el Colegio de Productores nació una legislación mía, gracias a Ángelo Medina, que se metía en la oficina 1 y le daba un seguimiento brutal, tipo como de 6'4", manos grandes y una sonrisa bien fuerte y unas carcajadas bien fuertes que cogía y te transformaba y terminabas tú haciendo lo que él decía. Imposible decirle que no, Ángelo. Yo pues de verdad me uno a tus palabras, felicitar al Senado de Puerto Rico por, como dice el Gran Combo, lo que me vayan a dar, que me lo den en vida. Estamos seguros que Ángelo está viendo esto. Queremos mandarte un gran abrazo a ustedes, a tu esposa, a la familia y el pilar. Muchos de los que estamos aquí, estamos aquí por él. Oye, habló mucha gente, todo el mundo dio un discurso tremendo, pero la esposa. Para pelo. Wow, la esposa hizo un relato de los esfuerzos que hizo este hombre. O sea, visitó el mundo entero. Fue uno de los productores más importantes del planeta en un momento determinado. De Aguadilla, Puerto Rico, y está un poquito enfermo y desde aquí le enviamos un gran abrazo a Ángelo y a toda su familia y que Dios lo pueda, ¿verdad? Sanar. Y que su esposa es maravillosa y es el pilar de hace muchos años de esa familia y de verdad los queremos mucho. Sí, señor. Estamos seguros que así será. Oye, y esas giras las hacía sin GPS y sin fax ni nada de eso, porque ahora es fácil. No había internet, no había redes sociales, no había nada, brother. Así que es imposible decirle que no, como dijo Pompi. Y lo más importante es que también toda su familia estuvo presente. Fue un momento muy emotivo para recoger este homenaje. Así que están a su lado. Felicitaciones al Senado, a todos los que organizaron el evento, Cholón y todo lo demás. Muchas felicitaciones porque sin duda quedó muy bien. Gracias, Pompi. A ustedes siempre. Y a Shelly, que es un trabajo. Gracias, Shelly, te queremos. Nos vemos mañana, que disfruten la noche.